Ok, entonces vamos a estar dando inicio el día de hoy a esta serie que lleva por título Nueva Vida en Cristo. ¿Cómo se titula la serie? Nueva Vida en Cristo. Esta serie tiene su fundamento bíblico en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a repetirlo una vez más. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús, experimentamos en nuestras vidas un nuevo nacimiento, por lo cual entonces tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, el primer tema que vamos a ministrar bajo esa serie va a encontrar su basamento bíblico en Santiago capítulo 2. Le voy a invitar a que se ubique allí. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, vamos a tener una lectura allí desde el verso 14 en adelante. ¿Todos lo tenemos ya? Tiene como título esta porción de la palabra: la fe sin obras es muerta. Leemos allí con reverencia la palabra del Señor. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, te damos gracias en este día, Padre. Una vez más sabemos que tu presencia está en este lugar, en esta mañana con nosotros, porque aquí estamos tus hijos, Señor, y creemos que en nuestras vidas mora ese Espíritu Santo maravilloso de la promesa que tú has dejado para consolarnos, pero no solamente para consolarnos, sino también para guiarnos a toda verdad. Alabamos y glorificamos tu nombre en este día, porque tú tienes palabras, Señor, para nosotros en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, hablando a cada corazón en este día, y que la palabra, Señor, que va a ser impartida pueda caer en buena tierra y pueda, Señor, ser atesorada y pueda ser fructífera en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Ok, les decía entonces que la serie que estamos iniciando se llama Nueva Vida en Cristo. Y el primer tema que vamos a tratar bajo esta serie lleva por título Una fe
viva. Dígale al que tiene al lado, una fe viva. Una fe viva, ¿por qué? La palabra que acabamos de leer, que tiene como título, la fe sin obras es muerta. Quiere decir entonces que hay una fe que es muerta, pero también entonces hay una fe que es viva. Y aquí el escritor nos relata y nos habla acerca del tema de la fe. Hablar acerca de la fe es un tema muy amplio, que da como para varios estudios, simplemente hablando acerca del tema de la fe y de las dimensiones de la fe. Pero acá la fe de la que está hablando el escritor es de una fe que puede estar muerta si no está acompañada de una obra. ¿Qué tiene esto que ver con una nueva vida en Cristo? Mis amados hermanos, la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús comenzó a funcionar, se activó en nuestras vidas una vez que nosotros pusimos en práctica nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Dice la palabra del Señor también, y lo vamos a ver más adelante, que sin fe es imposible que nosotros podamos agradar al Señor. Entonces, es necesario que nosotros como hijos de Dios, que decimos tener fe en un Dios que es poderoso, que decimos tener fe en un sacrificio que nosotros no vimos, pero del cual nosotros escuchamos y el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestras vidas, esa fe nosotros tenemos que acompañarla con acción. Si decimos tener fe, pero no hay acción, dice la palabra entonces que esa fe es muerta. Es decir, de nada me vale, de nada me sirve. Por eso el anhelo del Señor en esta mañana es que tú puedas salir de este lugar diciendo: yo tengo una fe que es viva, porque la fe que yo tengo me lleva a estar en movimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Debemos definir primero lo que es la palabra fe. Si nosotros nos vamos al diccionario, nos vamos a conseguir con que la palabra fe significa confianza o esperanza que es depositada en algo o en alguien. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, también la palabra de Dios nos da una definición de lo que es la fe. Y quizás muchos conocemos esa definición en Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Habla de certeza y habla de convicción. Certeza me habla de seguridad. Convicción me habla de que estoy convencido de que lo que estoy creyendo es una realidad. Entonces, yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos creen que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos perdón? ¿Cuántos creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo? Ahora, eso es algo que está dentro de nuestros corazones. La fe es algo que está en nuestra emoción, en nuestro intelecto, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero dice la palabra del Señor que para que esa fe no se quede solamente en fe, sino para que esa fe cobre vida, necesita de una acción. Dígale al que tienes al lado, tienes que accionar tu fe. Tienes que accionar tu fe. Nosotros como hijos de Dios que somos ahora y como tenemos una nueva vida en Cristo, somos personas de fe. Nos movemos en todo momento por fe. Nos movemos basado en una palabra, en unas promesas que el Señor ha dejado en nuestras vidas. Por lo tanto, entonces eso nos lleva a vivir una vida en fe. Amén. ¿Cómo se manifiesta o cómo es necesario que nosotros como hijos de Dios nos movamos en fe? ¿En qué aspectos de nuestras vidas tenemos que movernos en fe? Y sabe, en Hebreos capítulo 11, del verso 1 en adelante, se nos habla, el escritor allí describe no solamente el concepto de lo que es la fe, sino que además nos da ejemplo de cómo hombres y mujeres de Dios
agarraron esa fe y no solamente la atesoraron en su corazón, sino que los llevó a un accionar. Vemos entonces que estos hombres y mujeres tuvieron una fe viva. No era solamente una fe de palabra, no solamente una fe de pensamiento, de decir yo creo, sino que era una fe que los llevó a accionar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en Hebreos capítulo 11 leemos a partir del verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras traducciones dice esta misma palabra, porque a través de la fe alcanzaron buen nombre las personas en la antigüedad. Otros dicen porque por ellos alcanzaron una buena reputación a través de la fe. Pero ¿qué fue lo que los llevó a tener ese buen nombre y esa buena reputación, ese buen testimonio? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Primera cosa que tenían ellos era que había un temor y había un reconocimiento de una presencia superior a ellos. Pero no solamente lo creían en su corazón, sino que como ellos creían, entonces actuaban de acuerdo a lo que estaban creyendo. Por lo tanto, entonces, esa serie de acciones que ellos hacían porque tenían una fe, los llevó a que tuviesen un buen nombre, los llevó a que tuviesen un buen testimonio delante de muchas personas. Entonces, mis amados hermanos, nosotros decimos que en esta mañana tenemos fe en el sacrificio de Jesús. Tenemos fe de que ya Él perdonó nuestros pecados. Tenemos fe de que esa salvación es una realidad en nuestras vidas. Pero yo te pregunto en esta hora, ¿los que están a tu alrededor pueden decir que tú tienes una fe viva? Es decir, los que están a tu alrededor están viendo el accionar de esa fe. Porque si no es así, entonces déjame decirte que tu fe como que está muerta. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver cómo lo explicamos para que usted lo pueda entender mejor. Dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sigue diciendo en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Muchas veces las personas encasillan la fe como que la fe es solamente para activar, para que Dios haga milagros. Muchas veces encasillamos la fe como que solamente la fe actúa cuando estamos esperando un favor de Dios en nuestro beneficio. A veces pensamos que la fe solamente funciona o solamente se habla de fe cuando hablamos de finanza. Pero déjame decirte que la fe es mucho más amplia que todo eso que te acabo de mencionar. Porque aquí estamos hablando, y fíjate lo que dice la palabra, por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio. O sea, que la fe también nos lleva a dar una genuina adoración a Dios. Podemos decir también entonces que nuestra adoración es un acto de fe. Fíjate entonces, la palabra me dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo adoro a Dios y lo estoy haciendo por fe, lo estoy haciendo como un acto de fe, entonces estoy agradando el corazón del Padre. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Dice la palabra, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Sabes? Abel creía que por sobre él estaba un Dios poderoso que merecía ser adorado. Él creía que había un Dios que de parte de él merecía la mejor ofrenda que él podía dar. Él creía que había un Dios que era un Dios de excelencia, que era un Dios supremo, que era un Dios maravilloso, que merecía que él expresara esa fe que él tenía
a través de algo. Vemos entonces que Abel no se quedó nada más con creer, sino que él accionó. ¿Cuál fue su acción? Tomó lo mejor de lo que tenía y vino y se lo ofreció al Señor. Entonces, ¿cómo alguien puede decir tener fe en Dios? ¿Cómo alguien puede decir que tiene fe en el sacrificio de Jesús, pero ni siquiera puede abrir su boca para expresar un gloria a Dios? ¿Sabe? El hecho de nosotros poder expresar alabanza a Dios es una actitud de que estamos manifestando nuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando dice que la fe sin obra es muerta, es como que usted se monte en un carro que tiene gasolina, que tiene buenos cauchos, que está en óptimas condiciones, y usted crea que ese carro lo puede llevar de aquí a la distancia donde usted quiera ir, a la ciudad que usted quiera ir. Móntese la camioneta más bonita y usted dice, no, yo en esta camioneta yo puedo llegar a Caracas. En esta camioneta yo puedo, pasear por Mérida, puedo hacer tantas cosas. Pero ¿de qué te vale que te subas a la camioneta, que creas que te pueda llevar a todos esos lugares y no la prendas? Y no le apises el acelerador y la eches a andar. Entonces, así mismo es la fe, hermanos. La fe tiene que llevarnos a una acción. Porque si solamente nos quedamos en el yo creo, pero no accionamos de alguna manera, la palabra dice que esa fe es muerta. Entonces, el primer punto, la fe, tu fe, mi fe, debe expresarse a través de la alabanza, a través del sacrificio que ofrecemos delante de Dios. Traemos ofrendas delante del Señor todos los días, a través de nuestras alabanzas. Cuando venimos al servicio, ofrecemos ofrendas al Señor, no solamente de alabanza, de adoración, a través de nuestras palabras, a través de nuestra actitud, también lo hacemos a través de nuestra economía, a través de nuestra finanza. Incluso eso es un acto de fe, es un accionar de la fe que yo tengo en que hay un Dios que merece ser honrado. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Luego sigue diciendo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis se nos habla de la historia de un hombre llamado Enoc y simplemente se hace mención de este Enoc, de que era un hombre que caminaba conforme al corazón, conforme a todo lo que Dios demandaba de él, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Y era tan cercano el caminar de Enoc con Dios, que simplemente llegó un momento donde Dios se lo llevó. No experimentó muerte, sino que fue traspuesto, dice allí la palabra, es decir, que fue tomado de acá de la tierra y fue llevado a la misma presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que movió el corazón de Dios para hacer esto con la vida de Enoc? Enoc no solamente creía que había un Dios, sino que por consecuencia de que tenía la fe de que existía un Dios, él llevaba una vida correcta. Llevaba una vida dando testimonios a los que estaban alrededor de que él creía en un Dios que merecía ser honrado a través de su vida. Entonces, nuestras vidas, a través de nuestro testimonio como cristianos, como hijos de Dios, el decidir caminar en santidad, el decidir dejar de lado unas cosas, el decidir no contaminarnos con otras cosas, eso lo hacemos cuando tenemos fe. Eso es producto de nuestra fe. Porque cuando yo decido no hacer algo que puede desagradar al Señor, lo estoy haciendo como un accionar de mi fe que yo tengo, que Dios me está mirando en todo lugar donde estoy. ¿Cuántos creen que Dios está en todo lugar? Decía el salmista, ¿verdad? Que ¿dónde me voy a poder esconder de tu presencia, Señor?
Si me voy al lugar más alto, si me escondo en lo profundo del mar, si le digo a los montes que me cubran, ¿dónde me voy a poder esconder de la presencia de Dios? Entonces, nuestra fe muere cuando creemos que nuestras acciones Dios no las va a poder ver. Allí nuestra fe entonces muere. Porque cuando tengo la oportunidad de pecar y cedo ante eso, ya estoy dando por muerta mi fe, porque no estoy tomando acción en caminar conforme a lo que Dios espera de mí. Dios demanda de nosotros que caminemos en santidad, que caminemos en rectitud, y por consecuencia entonces nosotros accionamos, ¿verdad que sí? Porque cuando decimos no al pecado, porque cuando decimos no, yo le cierro la puerta a esto porque no me conviene como hijo de Dios, estoy accionando mi fe. Porque yo creo que Dios está en todo lugar y que Dios está mirando lo que estoy haciendo. Entonces el ejemplo de este hombre que tenemos acá, de Enoc, era de un hombre que tenía testimonio, no solamente delante de Dios, que Dios conocía su corazón y ve todas las cosas, sino aún delante de los hombres. Los que estaban alrededor podían decir verdaderamente este hombre es temeroso de Dios, porque no solamente me lo demuestra con su fe, sino que me lo demuestra con sus acciones. Y yo te pregunto, iglesia, ¿será que estamos mostrando nuestra fe a los que están a nuestro alrededor a través de nuestras acciones? Hazte esa pregunta en esta mañana. Si verdaderamente le estás dando testimonio a los que están a tu alrededor de la fe que tienes en Cristo Jesús. Dice el verso número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero habla aquí, dice, crea que le hay y que además Dios es galardonador de los que les buscan. Primeramente, cuando dice creer que le hay, es creer que existe un Dios. Creer que hay un Dios que está allí, que está presente. Pero no solamente eso, sino creer que además Él va a dar galardón a aquel que le busca. Está hablando de un tiempo futuro. Está hablando de una promesa futura. Y la palabra del Señor nos enseña que va a llegar un momento en que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta de las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Entonces, el vivir nuestras vidas ahora, tratando de llegar para ser aceptables en ese momento futuro, nos va a llevar entonces a que tomemos acción en nuestras vidas, de que todo lo que hagamos realmente lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Esto nos va a llevar a que nuestro servicio sea realmente desde el fondo de nuestro corazón para Dios y no para los hombres. Esto nos va a llevar a que accionemos y andemos siempre velando, porque en un momento vamos a llegar a la presencia de Dios y entonces ¿qué cuenta le vamos a presentar al Señor? Entonces es muy fácil decir yo tengo fe de que va a llegar el momento en que vamos a comparecer al tribunal de Cristo, que vamos a estar allí delante y el Señor nos va a preguntar, venga, traiga su obra, vamos a ver qué fue lo que hizo. Pero ¿cómo nosotros expresamos que tenemos fe en ese momento futuro? Tomando previsión ahora en nuestro accionar. Amén. Que si estamos a lo mejor sentados allí y no hemos echado mano de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer para construir su obra, tienes que accionar, hermano. Tienes que moverte, tienes que dejar la pasividad y tienes que levantarte y tomar entonces lo que Dios ha colocado en tu mano para que cuando llegues a ese momento del cual tú dices que crees que va a ser una realidad, tú llegues y estés preparado. Amén. Denle un aplauso al Señor, que los veo como serios en esta mañana. El versículo número 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa
se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé recibe una palabra de parte de Dios. Noé recibe una encomienda de parte del Señor. La palabra que el Señor le da a Noé en ese momento era una locura, hermano. Pensar en esto desde el punto de vista natural resultaba una cosa totalmente loca. El Señor le dice a Noé, mira Noé, prepárate un arca con estas medidas, con estas dimensiones. En esa arca allí vas a colocar 2 animales de cada especie. Prepara ese lugar porque va a venir un gran diluvio. Va a venir lluvia, va a llover por tanto tiempo y la tierra va a ser inundada y voy a destruir a todo ser viviente, menos los que van a estar allí en esa arca. Levántate, Noé, y construye el arca. Dice la palabra que por la fe Noé accionó. Noé quizás pudo haber recibido la palabra, no, oye, yo recibí una palabra del Señor donde me dijo esto y esto. Bueno, vamos a ver si eso pasa o si no sucede. ¿Será que eso era una fe viva? No. Como Noé tenía una fe viva, no simplemente recibió la palabra, sino que siguió las directrices que Dios le estaba dando. Y aun cuando él no estaba viendo diluvio, él se levantó y construyó un arca. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están acá en este lugar han recibido una palabra donde el Señor te ha dicho, tienes que hacer esto y esto y esto, porque si no va a suceder esto? ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra así? Ahora la pregunta más importante, ¿cuántos han atendido o cuántos han actuado en fe con esa palabra? ¿Y cuántos han visto el resultado entonces después? Mire, pero qué tremendo que muchas personas Dios les está hablando y no solamente Dios les habla de manera audible, Dios les habla a través de su palabra, Dios envía a los profetas y Dios envía a personas y envía y reciben una palabra y a lo mejor ellos creen esa palabra, sí es verdad que Dios me habló, pero no se mueven a actuar a lo que Dios les está diciendo. Decía entonces el escritor, hombre vano, no entiendes que la fe sin obra es muerta. ¿De qué te sirve que Dios te advierta? ¿De qué te sirve que Dios te dé alerta de lo que tienes que corregir en tu vida si no accionas a hacer, a corregir, a hacer lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer? ¿Cuántos creen que Dios habla, hermano? Mire, todos los días Dios nos habla. Amén. Porque cada vez que usted abre la palabra y me dice la palabra, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y yo creo que Dios me habló, oye, Dios me habló, tengo que amar al Señor por sobre todas las cosas. Estoy ahí activando mi fe. Pero esa fe tiene que llevarme a un moverte. Eso tengo que expresarlo de alguna manera, que yo amo al Señor por sobre todas las cosas. Porque si no, esa fe es muerta. Entonces no te quedes solamente con recibir una palabra, acciona, muévete en la palabra que el Señor te ha dicho. Mira a la que tienes al lado, dile, muévete en lo que el Señor te ha dicho. Haz como Noé, aun cuando no estés viendo que está cayendo el diluvio, atiende, acciona en lo que el Señor te ha dicho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El verso 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice la palabra y describen a Abraham como el padre de la fe, como un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios esperaba de alguien. Un hombre que Dios pudo decir, este es mi amigo. Imagínense, ¿no? Pero dice que por la fe, cuando él recibió una palabra de parte de Dios que le dijo, muévete, sal de tu tierra, de tu parentela, deja todo lo que tengas que dejar. Dice que la fe lo llevó a que él se moviera.
La fe lo llevó a que él no mirara a lo mejor las limitaciones, no se sentó a pensar en los pros, en los contras. Bueno, si me voy hasta donde Dios me está diciendo, puede ser que me suceda esto, puede ser que pase aquello, mira todo lo que estoy dejando. No, cuando hay una fe viva, esa fe viva no va a permitir que tú sopeses las cosas que estás viendo a tu alrededor, sino que te vas a mover en lo que Dios te está diciendo y está hablando a tu vida. Cuando hay una fe verdadera y absoluta en Dios, esa fe te va a llevar a hacer cosas que muchas veces para los que están a tu alrededor no las van a entender. Pero como eres tú el que ha recibido la palabra, como eres tú el que Dios ha señalado y ha dicho, tú vas a hacer esto, tú eres el que tiene que tomar acciones y tú eres el que te vas a mover. No importa lo que te digan los que están a tu alrededor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso cuando nos vamos a la lectura que tuvimos allí en Santiago capítulo 2 del verso 14 en adelante, allí también el escritor hace mención de la fe que tuvo Abraham. No solamente la fe para salir de un lugar en un momento, sino la fe que tuvo cuando Dios le dijo, Abraham, toma a tu hijo, al que amas, y sacrifícamelo en un altar. Abraham conocía quién era Dios. Hasta ahora Abraham había experimentado la gracia y el poder de Dios sobre su vida. A Abraham no le cabía la menor duda de que Dios era real y que Dios era el que estaba en control de su vida. Por eso cuando Dios viene y le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, al que amas. Abraham no solamente recibió la palabra y dijo, sí, el Señor me está pidiendo que sacrifique a Isaac. Muchas personas, a veces Dios les habla y les dice, mira, tienes que sacrificarme esto. Tienes que dejar esto, tienes que quitar esto, porque eso está allí estorbando, eso está allí tomando el lugar que me corresponde. Muchas personas lloran, muchas personas se estremecen porque saben que es la presencia de Dios que les está hablando, pero muchos agarran el niño y lo abrazan y no lo entregan en el altar. Abraham, como era un hombre de fe, dice que no dudó, no vaciló, agarró el muchacho, preparó el altar, se encaminó hacia el lugar a donde iba y él iba en su corazón dispuesto a sacrificar a Isaac en ese altar. ¿Cuántos quieren tener una fe como esa que tuvo Abraham? De decir, no importa lo que me cueste, no importa lo que me duela, si Dios me está diciendo, yo voy, yo acciono. No importa cuánto dolor vaya a causarme, no importa qué es lo que yo más quería, no importa qué es lo que yo más anhelaba, no importa que sea lo más esperado que yo tenga en mi vida, si Dios me lo está pidiendo, yo acciono porque yo tengo fe de que el mismo Dios que me dio a Isaac, o me da otro Isaac, o me lo revive, o yo no sé qué va a hacer, pero esto no se va a quedar así. Yo me imagino que esa era la fe que tenía Abraham en ese momento. Quizás él pensaba, esto me duele, esto me cuesta, pero yo creo que el mismo Dios que me sacó de allá del lugar de donde yo estaba y me trajo con bien, el mismo Dios que ha librado mi vida, el mismo Dios que me prometió que me iba a dar un hijo y que entonces ahora me lo está pidiendo, ese mismo Dios es poderoso para revivir lo que Él me está pidiendo que sacrifique. Entonces, la fe de Abraham era tan certera, era tan viva, que él no le importaba, él iba allí dispuesto a accionar, a hacer, porque él sabía que Dios de alguna manera iba a responder. ¿Cuántos quieren tener una fe como la de Abraham? Qué tremendo, hermano. Dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dice el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sabe? Cuando Abraham, Dios lo llama a salir de su tierra y de su parentela, a dejar a todo lo que estaba allí, Dios le estaba diciendo, ven y mora en una tierra extranjera. Dice allí, ven y mora en carpa, en tiendas, es decir, vas a estar en un lugar donde a lo mejor no vas a tener la comodidad de una casa, donde no te vas a poder asentar. Pero había una promesa y era de que su descendencia iba a ser multiplicada. Por lo tanto, cuando Abraham recibe esa palabra, no le importó dejar el confort, no le importó dejar la comodidad de su casa para salir y accionar en busca de una promesa de parte de Dios. Por eso cuando hay una fe viva en tu corazón, a ti no te va a importar pagar el precio que tengas que pagar, porque tu fe está puesta en lo que Dios te ha prometido. Y como tu fe está puesta en lo que Dios te ha prometido, tú te mueves en acción a eso que Dios ha puesto delante de ti. Aleluya. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas, hermano? ¿A nadie? Levanten la mano los que tienen promesas de Dios en su vida. La palabra del Señor, ahí hay muchas promesas, ¿verdad? Tenemos la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos la promesa de que tenemos una morada, que el Señor nos está haciendo espacio allí para nosotros. ¿Cuántos creen en esa promesa? Pero ¿cuántos están accionando en pos de esa promesa? Porque para llegar entonces allí, el Señor también hace una demanda de parte de nosotros, ¿verdad que sí? Todo comienza cuando dice la palabra que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿verdad? Para salvación. Nosotros creemos en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también nos demanda que tenemos que manifestarlo. Confesarlo es manifestarlo de alguna manera, que yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Entonces no te basta con creerlo, tienes que vivirlo. Tienes que accionarlo, tienes que hacerlo. No te basta con decir que tú eres un hijo de Dios. Vive, demuestra que eres un hijo de Dios a través de tu vida, poniendo en obra tu fe, accionando tu fe, haciendo que tu fe sea viva todos los días en cada aspecto de tu vida. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Aleluya.